El tabernáculo. Empieza en Éxodo 25, del 8 al 9. Introducción. En el monte Sinaí le fueron dados a Moisés los detalles del diseño del tabernáculo. El tabernáculo sería el centro portátil de culto de Israel, donde podría sacrificar, adorar y tener comunión con Dios. Sería el centro para el culto al Señor durante 450 años, hasta ser reemplazado por el templo de Salomón en Jerusalén. El tabernáculo quedaría rodeado por un atrio exterior. El tabernáculo tendría una estructura en forma de tienda y consistiría de dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Formando parte del diseño habrían varios altares y muebles. El diseño del tabernáculo era una imagen de la persona y la obra redentora de Jesucristo. Definición. Mishkan proviene de la raíz hebrea que significa habitar. Se consideraba que el tabernáculo era la morada terrenal de Dios. Tienda de campaña, santuario portátil que cobijaba el arca del pacto. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. Utilizado por el pueblo de Israel desde su construcción en el Sinaí hasta la construcción del templo de Salomón. Dios ordenó a Moisés su construcción en Éxodo 21, 1 al 9. También lo podemos ver en Éxodo 35, 4 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ofrendas para el tabernáculo. El pueblo trae ofrendas para construir el tabernáculo. Éxodo 35, 20 al 29. Voluntariamente trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, todo traían. Ofrendas de plata y de bronce, madera de acacia. Las mujeres hilaron azul, púrpura, carmesí o lino fino e hilaron pelo de cabra. Trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Moisés pidió que pararan las ofrendas ya que obtuvieron todo lo que necesitaban. ¿De dónde obtuvo el pueblo los artículos para la ofrenda? Éxodo 12, 33, 36. El pueblo egipcio le pidió al pueblo de Israel que saliera de Egipto por temor a más muerte. Al pueblo salir, hicieron conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Construcción del tabernáculo. ¿Quién construiría el tabernáculo? Jehová dio órdenes a Moisés sobre quienes estarían a cargo de la construcción. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, fue nombrado para proyectar diseños, trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedra de engaste, y en obra de madera y toda obra ingeniosa. A Oilab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, también ayudaría. Jehová ha llenado a ambos de sabiduría de corazón para toda obra de arte e invención, y bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. El tabernáculo. Parte del tabernáculo. Tenemos las columnas, los pilares, la cortina de entrada, la puerta, el patio del tabernáculo, las mesas para degollar, el altar del holocausto, la fuente de bronce, el lavacro, el velo exterior, el lugar santo,
la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro, la menorá, el altar de incienso, el velo, el lugar santísimo, el arca del pacto, la cobertura externa de pieles de tejones, la cobertura de pieles de carnero teñidas en rojo carmesí, cortinas de pelo de cabra, cortinas de lino fino. Aquí tenemos otra vista del tabernáculo con las diferentes partes. Ofrendas. Los materiales. Podemos ver aquí los diferentes tipos de materiales que fueron pedidos por Jehová a Moisés. Y iremos discutiendo cada uno de ellos. Entre los metales está el oro, que es símbolo de divinidad. Representa la divinidad de Jesús. Plata, símbolo de redención. Jesús vino para redimir a la humanidad. Bronce, símbolo de sufrimiento. Jesús padeció gran sufrimiento por nosotros. Telas de diferentes colores. Colores azul, rojo carmesí, púrpura y blanco. Azul, púrpura, carmesí y blanco. Son 4 colores, los cuales son 4 revelaciones acerca del Hijo de Dios. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las 4 revelaciones del Hijo de Dios. El azul, evangelio de Juan. Hijo de Dios. El azul representa a Jesús, el Hijo de Dios. Color celestial. El Señor Jesucristo vino del cielo. Este color nos enseña que nuestra salvación es celestial. El evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Púrpura, evangelio de Mateo. El púrpura representa a Jesús el Rey. Tela púrpura, color de realeza. Esto nos habla que nuestro Salvador es Rey de reyes y Señor de señores. Por medio de él somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Rey. Carmesí, Evangelio de Lucas. El carmesí representa a Jesús el Salvador. Color de la sangre. Nuestro Redentor nos compró a precio de sangre. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador. Blanco, Evangelio de Marcos. El blanco representa a Jesús como el hombre perfecto. Lino fino blanco, color de la pureza. Representa la santidad y la justicia. Nos recuerda que fuimos justificados por nuestro Salvador y que cuando venimos a Cristo somos revestidos de su justicia. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como el hombre perfecto. Pelo de cabra. El pelo de cabra representa el pecado. Según Mateo 25, 33 y 41, las cabras representan a los pecadores. El pelo de cabra entonces representa los pecados de los pecadores. Pelo de tela de carnero teñida de rojo. El carnero es el animal real. Jesús como rey teñido de rojo, quien derramaría su sangre. Piel de tejón. Simboliza algo sin belleza. Isaías dice que cuando Jesús colgaba en la cruz, no había hermosura que pudiéramos desear en él. Árbol de acacia. La madera de acacia hallada en los desiertos orientales es la madera que representa la carne. La madera del árbol de acacia es la única madera en el mundo que no se pudre o corrompe. La madera de acacia representa carne incorruptible. Jesús tenía el cuerpo perfecto, carne perfecta, incorruptible. Su cuerpo no conoció corrupción. El aceite. El aceite para la lámpara representa la unción, el Espíritu Santo y poder. Jesús es el ungido. Piedras de ónice y de engaste para el efod. Aquí vemos los nombres de cada piedra a ser utilizadas en Éxodo 28. Cada piedra en el pectoral del sumo sacerdote representa a una de las tribus de Israel. Tribu de Simeón, piedra sárdica. Tribu de Dan, piedra topacio. Tribu de Rubén, piedra de carbunclo. Tribu de Leví, piedra esmeralda. Tribu de Isaacar, zafiro. Tribu de Zabulón, el diamante. Tribu de Judá, el jacinto. Tribu de Gad, ágata. Tribu de Neftalí, amatista. Tribu de Aser, el berilio. Tribu de José, el ónice. Tribu de Benjamín, el jaspe.
Especias para el aceite de la unción y el incienso aromático. Representan la adoración. Las especias hablan de las gracias a Cristo. Las diferentes áreas del tabernáculo. Vamos a comenzar con la puerta. La puerta está ubicada hacia el oriente, o sea, hacia el este del tabernáculo. En la puerta podemos ver los 4 colores, los cuales simbolizan a Jesús, de los cuales ya hablamos anteriormente. A esta puerta se le conocía como el camino. La puerta era el único acceso al tabernáculo. Nadie podía entrar al tabernáculo sin antes pasar por la puerta. De la misma manera que nadie puede ir a Dios sin conocer a Cristo. Así que la puerta simboliza a Cristo como único acceso a Dios. Jesús se llamó a sí mismo el camino. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, los judíos entendieron inmediatamente lo que quiso decir. Jesús era el camino para entrar al tabernáculo. El camino a la presencia del Dios Todopoderoso. Jesús es la puerta. Jesús es el camino a la poderosa presencia de Dios. Cerca de lino blanco. Esta cerca de lino blanco que rodeaba todos los alrededores del tabernáculo nos habla de la perfección de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Tenía 60 pilares. 6 es el número del hombre, 10 el número de responsabilidad. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y cumplió con nuestras responsabilidades. Los postes, construidas con madera de acacia, que representa el cuerpo incorruptible de Jesús, forradas con el tope con plata, lo cual simboliza redención. La base estaba cubierta de bronce, lo cual significa sufrimiento. Las cuerdas de pelo de cabra, el cual habla del pecado. En Levítico 9:3 nos enseña que el macho cabrío era una ofrenda de pecado. La estaca de bronce enterrada hasta mitad nos habla de que Jesucristo murió y resucitó triunfante. Todo el evangelio estaba representado en el poste. Ahora vamos a hablar sobre el altar del holocausto, de la ofrenda quemada, del sacrificio. Hecho de madera de acacia revestida de bronce. Lo primero al cruzar la puerta era lo que nos encontrábamos. Aquí se sacrificaban los animales, eran degollados, su sangre era derramada para el perdón de los pecados. Simboliza el juicio de Dios por el pecado. Es la sombra del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. A través de Jesús nos acercamos a Dios al ser justificados por su sangre. Después que conocemos a Jesús, la puerta, el Espíritu Santo nos revela el poder de la sangre. De nuevo, después que conocemos a Jesús, quien es la puerta, el Espíritu Santo nos revela el poder de la sangre. Aquí experimentamos la muerte. No podemos experimentar el poder de Dios sin antes experimentar la muerte. Muerte a la carne, al yo. Aquí crucificamos la carne. Aquí podemos ver un video en el cual viene el pecador, la persona con el animal para ofrecer por su pecado. El sacerdote analiza el animal que no tenga ningún defecto. Como sabemos, no podía tener ningún defecto. Una vez se da cuenta que no tiene defecto, le da el sí a la persona que viene a ofrecerlo para que ponga sus manos sobre él, para de esta manera simbolizar la transferencia de sus pecados a este animal que no tiene ningún defecto. El pecado pasa al animal, el animal se hace pecado por el hombre y el hombre de esta manera es justificado. Entonces es la misma persona que ofrece el animal, es la persona que degolla el animal. Se hablaba de que esta persona podía sentir el sufrimiento de este animal. Luego el sacerdote se encarga de continuar con el sacrificio, con la sangre derramada, con la quema del animal. De esta manera la persona ya sale justificada de este lugar donde el cordero tomó su lugar y él salió justificado. Ahora continuamos hacia el lavacro o la fuente de bronce. Era hecha con bronce y los espejos de las mujeres. Aquí el sacerdote lavaba sus manos y sus pies antes de ministrar en el tabernáculo.
Esta fuente de bronce con espejos simboliza la palabra del Dios viviente, ya que al leerla nos revela quiénes somos en Cristo Jesús. Simboliza la santificación por medio de la palabra. La palabra nos llena el corazón, se convierte en una lámpara a nuestros pies. La palabra nos da poder, nos renueva, nos llena de la presencia de Dios, nos transforma. Una vez la palabra llena nuestra vida, podemos pasar más allá de la fuente, hacia el lugar santo. Ahora vamos en la entrada del tabernáculo como tal. La tienda del tabernáculo. Aquí se encontraba el lugar santo, lugar donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición, el candelero de oro y el altar del incienso. El lugar santísimo que contenía el arca del pacto. Aquí podemos ver en esta lámina que nos habla de las diferentes dimensiones en el área del tabernáculo. Nos habla de la entrada del velo que formaba parte del tabernáculo y separaba, similar que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. También nos habla de la mesa del pan de la presencia, del pan de la proposición, el altar de incienso. Nos habla también de la cortina o el velo hacia el lugar santísimo, cual tiene los querubines en ella, en los diferentes colores. Vemos las diferentes estructuras del techo y vemos también la estructura de la descripción del lugar santísimo, donde Jehová descendía para reunirse con su pueblo en forma de una nube, una aparición divina. Y el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año a este lugar. Aquí vemos otra lámina con los diferentes artefactos, no iré sobre ella, pero aquí tenemos otra imagen. Entrada a la tienda, puerta al lugar santo. La puerta al lugar santo era llamada la verdad. Llevaba al lugar santo donde la verdad era revelada en los muebles del lugar santo. La puerta debía estar soportada por 5 postes. Estos simbolizan los 5 ministerios de la iglesia, Efesios 4, 11 al 13. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios nos guían a la verdad. Ahora vamos a entrar al lugar santo. Una vez que experimentamos la palabra de Dios viviente que cambia nuestra vida en la fuente y en nuestra vida y corazón, entramos al lugar santo. Aquí encontramos, como ya dijimos, el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso. Estos 3 artefactos que vemos en esta imagen. La mesa de los panes de la proposición, hechos de madera de acacia revestida de oro puro. Todos sus platos, tazas y cucharones estaban hechos de oro puro. Los panes eran colocados en la mesa en 2 hileras de 6. Los panes solamente podían ser comidos por los sacerdotes y eran reemplazados cada día de reposo. Los 12 panes tipifican las 12 tribus de Israel. Representan la provisión del alimento espiritual que Dios da a su pueblo. Nos habla de santificación. Ya no tenemos, nos habla de satisfacción. Ya no tenemos hambre. Nos habla de satisfacción. Ya no tenemos hambre. Jesús es el pan de vida. El candelero de oro estaba hecho en oro puro y de una sola pieza, labrado a martillo. De un lado 3 brazos con sus candeleros, del otro 3 brazos con sus candeleros, sostenido por una caña en el centro con un candelero. Cada uno de esos candeleros tenía forma de flor de almendro. Servía para alumbrar el lugar santo y a los sacerdotes debían mantenerlo continuamente encendidos sus llamas con aceite de oliva. Es tipo de Cristo como la luz del mundo. Nos habla de la iluminación, de revelación. El aceite la hace brillar siempre. Representa la unción del Espíritu Santo que trajo revelación. Hechos de oro puro a martillo, es tipo del sacrificio de Cristo. Los 6 brazos a los lados simbolizan al hombre, sostenidos por una caña en el centro. Habla de nuestra dependencia en Jesucristo, para que por medio de él seamos luz y vemos fruto. El altar de incienso, hecho de madera de acacia revestido de oro puro, utilizado para quemar incienso aromático continuamente.
Simboliza la oración, la alabanza y la adoración. El lugar donde Dios es exaltado, adorado. El incienso quemado día y noche representa la oración intercesora de Jesús por sus santos. Dios le ordenó a Moisés que el altar de incienso debía estar permanentemente encendido para elevar adoración a Dios. Para entrar al lugar santísimo primero tenemos que adorar a Dios. Ahora vamos a ir a el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. La entrada al lugar santísimo, el velo. El velo del tabernáculo estaba hecho de tela azul, púrpura, carmesí, tela roja, y lino torcido blanco con querubines en cada velo. Se llamaba la vida porque allí estaba la gloria. El velo representaba la separación de Dios santo de la humanidad pecadora. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote cruzaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados suyos y los del pueblo. Por lo tanto, el velo representa la carne de Cristo, la humanidad de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba a abajo, indicando el libre acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Los querubines en el velo representan los ángeles con las espadas encendidas que guardaban el camino al árbol de la vida y a la presencia de Dios. Vamos ahora a entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo. El único mueble que se encontraba era el arca del pacto en el lugar santísimo. El arca del pacto, el arca de la alianza, hecha en madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Tenía un propiciatorio con 2 querubines, uno en frente del otro. Sus alas se extendían hacia arriba y sus rostros miraban hacia el arca. Este propiciatorio estaba hecho en oro puro. Dentro se encontraban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. El arca era el trono de Dios en la tierra, donde se encontraba su presencia. El símbolo de la presencia de Dios. La sangre que el sumo sacerdote rociaba en el propiciatorio simbolizaba la muerte de Cristo y cómo su sangre hacía expiación por nuestros pecados. Los querubines representan el servicio de los ángeles a Cristo y su disposición para hacer su voluntad. Las tablas de la ley. En Éxodo 21 al 7 Jehová da los 10 mandamientos al pueblo. En Éxodo 32 Moisés rompe las tablas cuando ve que el pueblo adora el becerro de oro. En Éxodo 34 Moisés corta las tablas y Jehová vuelve a escribir en ellas los 10 mandamientos. El maná, Éxodo 16. El pueblo murmura contra Moisés y Aarón por falta de alimento. Jehová hace llover maná del cielo. En Éxodo 16 a 32 al 34 Jehová pide a Moisés que guarde una vasija con maná en el arca del pacto. Así futuras generaciones sabrían que él le proveyó de comer mientras estaban en el desierto. La vara florecida de Aarón, número 17. En número 16 tenemos la rebelión de Coré, que cuestiona la autoridad, querían ser sacerdotes. Mueren como consecuencia de esta rebelión. En número 17 Moisés pone en el tabernáculo una vara por cada tribu, siguiendo las ordenanzas del Señor. La vara de Aarón de la tribu de Leví fue la única que reverdeció, mostrando así que fue escogido por Jehová. El día de la expiación, Levíticos 16. Una vez al año se llevaba a cabo el día de la expiación. Aquí el sumo sacerdote tomaría un becerro y 2 machos cabríos, ofrecería el becerro como expiación para la reconciliación suya y de su familia. Lo degollaría, perfumaría con incienso delante de Jehová, cubriendo con la nube del perfume del propiciatorio para no morir. Esparciría sangre del becerro sobre el propiciatorio y llevaría a cabo todos los rituales requeridos. Después tomaría los 2 machos cabríos y los presentaría a Jehová ante la puerta del tabernáculo de reunión. Echaría suerte sobre estos y el seleccionado sería ofrecido en expiación a Jehová. El otro se utilizaría para la reconciliación por el pecado y sería enviado a Azazel al desierto. Con el macho cabrío seleccionado para Jehová se haría lo mismo que se hizo con el becerro, pero esta vez para expiar los pecados del pueblo de Israel. El chivo expiatorio.
Una vez acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, el sumo sacerdote haría traer el macho cabrío vivo, confesaría sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, rebeliones, pecados, poniendo en sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces el sacerdote dejaría ir al macho cabrío, el cual llevaría sobre sí todas las iniquidades del pueblo de Israel a una tierra inhabitada. Una vez terminado, cuando fue terminado, la gloria de Dios llenó la estructura. Dios vendría a residir en medio de su pueblo. Tendríamos entonces la nube, la columna de nube que habla de la presencia de Dios y la columna de fuego que habla del poder de Dios. Ambas son la presencia de Dios en el pueblo de Israel, una de noche, una de día. Y la organización de las tribus alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio del campamento de Israel. Al momento de ser levantado para ser llevado de un sitio a otro, también eran llevados en medio de las 12 tribus. Esto enseñaba al pueblo que Dios siempre estaba en el medio de ellos. Aquí tenemos la ubicación de las tribus. En el norte estaba la tribu de Aser, Dan y Neftalí. En el sur tenemos a Gad, Rubén y Simeón. En el este a Isaacar, Judá y Zabulón. Y al oeste Benjamín, Efraín y Manasés. Y podemos también ver que alrededor inmediato del tabernáculo se encontraban la tribu de Leví, los sacerdotes. Y entre estos se encuentran Merari, Gersón, Coat y Moisés y Aarón.